Dios mostró su amor por el mundo de esta manera: entregó a su único Hijo para que cualquiera que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. Desde tiempos antiguos, las profecías y la gente de Israel anticipaban la llegada de un Salvador. Las Escrituras Sagradas contenían numerosas predicciones sobre un Redentor que llegaría para salvar y reconstruir la relación entre Dios y las personas. Profetas como Isaías predijeron la venida de un Mesías que sería conocido como Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Esta promesa fue el ancla de esperanza para el pueblo de Israel a lo largo de sus dificultades y conquistas. Generación tras generación, los creyentes aguardaban ansiosos la realización de esta promesa divina. La llegada de Jesucristo representó el momento cumbre de esta esperanza. Él apareció en el mundo de una manera sencilla, naciendo en un establo en Belén, tal como lo había anunciado el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ángeles anunciaron su nacimiento y pastores junto a magos del oriente lo celebraron, reconociéndolo como el Salvador esperado. Lo que antes parecía una promesa lejana e inalcanzable se materializó en la figura de Jesús, inaugurando un nuevo periodo de esperanza y salvación para todos los seres humanos. Su vida y obra marcaron la perfecta realización de los designios divinos, aportando luz en la oscuridad del pecado y estableciendo un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, fue un acontecimiento marcado por la humildad y la sencillez, aunque cargado de un significado profundo. María y José, sus padres terrenales, se trasladaron de Nazaret a Belén debido al censo ordenado por César Augusto. Al llegar a la ciudad de David, encontraron que todas las posadas estaban ocupadas, dejándoles solo un establo como refugio. Allí, rodeados de animales y en la sencillez de un pesebre, María dio a luz al Salvador. Este lugar modesto contrastaba enormemente con la majestuosidad de quien había nacido para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, fue precisamente en esa humildad donde comenzó a manifestarse la grandeza de Jesús. Pastores, alertados por ángeles, fueron los primeros en enterarse del nacimiento de Cristo. Un ángel apareció ante ellos y les anunció: «No tengan miedo, porque les traigo buenas noticias de gran alegría que serán para todos. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 11. Además de los pastores, magos del oriente, guiados por una estrella, también llegaron para adorar al recién nacido, llevándole regalos de oro, incienso y mirra. Cada uno de estos regalos tenía un significado especial. El oro simbolizaba su realeza, el incienso su naturaleza divina y la mirra anticipaba su sacrificio y muerte. El nacimiento de Jesús en Belén, aunque podría parecer un evento menor, en realidad cumplió promesas divinas y marcó el comienzo de un cambio profundo en la historia humana. La sencillez de su nacimiento reflejaba el corazón de su misión: servir y sacrificarse para redimir a muchos. La infancia de Jesús, aunque no está ampliamente documentada, fue una etapa crucial de crecimiento y preparación para su futuro papel como líder espiritual. Después de su nacimiento en Belén, José y María llevaron a Jesús a Egipto para protegerlo de Herodes, quien había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Este viaje a Egipto también cumplió lo que había sido predicho en Oseas, capítulo 11, versículo 1, «De Egipto llamé a mi hijo». Luego de la muerte de Herodes, la familia regresó y se asentó en Nazaret, donde Jesús pasó su infancia. Durante este tiempo, llevó una vida ordinaria, pero siempre estuvo marcada por un profundo sentido de misión y espiritualidad. Uno de los pocos eventos bien documentados de esta etapa es la visita de la familia de Jesús a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años. Al concluir la festividad, Jesús se quedó en el templo,
donde debatía con los expertos religiosos, impresionando a todos con su sabiduría y comprensión. Cuando sus padres finalmente lo encontraron, les respondió: «No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre». Lucas, capítulo 2, versículo 49. Este incidente mostró su temprana conciencia de su identidad y su misión divina. Aunque tuvo momentos extraordinarios como este, Jesús creció en Nazaret de una forma bastante común, aprendiendo el oficio de carpintero de José. Él se desarrollaba en sabiduría y estatura y ganaba el favor de Dios y de las personas, lo que indica un crecimiento equilibrado tanto en lo físico como en lo espiritual. Esta etapa de su vida lo preparó para el ministerio futuro, basado en un profundo conocimiento de las Escrituras y una conexión íntima con Dios. El bautismo de Jesús fue el comienzo oficial de su ministerio público y un momento cargado de significado espiritual. Tras ser bautizado, Jesús emergió del agua, y entonces los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, estaba en el desierto de Judea predicando sobre el arrepentimiento y bautizando a la gente en el río Jordán cuando Jesús se acercó para ser bautizado. Al principio, Juan dudó, consciente de que Jesús era superior, pero Jesús insistió en que se realizara el bautismo. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», dijo Jesús. Mateo, capítulo 3, versículo 15. Juan accedió y bautizó a Jesús en el río Jordán. Al salir del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma. Desde el cielo, una voz afirmó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo, capítulo 3, versículo 17. Este momento fue una confirmación divina de quién era Jesús y qué estaba destinado a hacer, mostrando claramente la Trinidad, el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado, y el Espíritu Santo descendiendo sobre él. El bautismo de Jesús no solo marcó el comienzo de su obra pública, sino que también representó su solidaridad con los seres humanos pecadores, a quienes vino a salvar. Aunque él mismo estaba sin pecado, se sometió a un ritual de purificación usado para pecadores, prefigurando el sacrificio que eventualmente haría en la cruz para redimir a la humanidad. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, como se menciona en Mateo, capítulo 4, versículo 1. Durante 40 días y 40 noches, ayunó y oró, preparándose para un enfrentamiento espiritual. Este tiempo en el desierto fue una prueba de su fe y obediencia, similar a la que enfrentó el pueblo de Israel, que también pasó 40 años siendo probado en el desierto. El diablo intentó tentar a Jesús de 3 maneras distintas, cada una desafiando un aspecto esencial de su misión e identidad. La primera tentación fue convertir piedras en pan para saciar su hambre. Jesús contestó con palabras de las Escrituras: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo, capítulo 4, versículo 4. La segunda tentación fue un desafío para que se lanzara desde lo alto del templo y probara la protección de Dios. Jesús respondió nuevamente con las Escrituras: «No tentarás al Señor tu Dios». Mateo, capítulo 4, versículo 7. La última tentación fue la oferta del diablo de darle todos los reinos del mundo si Jesús lo adoraba. Jesús rechazó esta propuesta, afirmando: «Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». Mateo, capítulo 4, versículo 10. Al resistir estas tentaciones, Jesús demostró su completa lealtad y obediencia a la voluntad de Dios, marcando el inicio de su ministerio y mostrando que estaba listo para enfrentar su enorme desafío. Después de enfrentar tentaciones en el desierto, Jesús regresó a Galilea fortalecido por el Espíritu Santo y empezó a anunciar la llegada del reino de los cielos, diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo, capítulo 4,
versículo 17. Su mensaje principal enfatizaba el arrepentimiento y la transformación, instando a la gente a cambiar sus corazones y vidas para estar en sintonía con los propósitos de Dios. Comenzó a formar un grupo de seguidores, incluyendo a personas comunes como pescadores y recaudadores de impuestos, quienes lo dejaron todo para seguirlo. Jesús también realizó muchos milagros, curando a enfermos, expulsando demonios e incluso resucitando muertos, mostrando así el poder y la compasión de Dios. Enseñaba de manera profunda y transformadora, usando parábolas, historias sencillas con significados espirituales profundos, para transmitir verdades sobre el reino de los cielos. Las multitudes se asombraban ante su autoridad y sabiduría, y su reputación creció rápidamente por toda la región. Jesús no se limitaba a enseñar en las sinagogas, también lo hacía en montañas, junto al mar y en cualquier lugar donde la gente se reuniera para escucharlo. Desafiaba las normas religiosas establecidas, enfrentándose a la hipocresía de los líderes religiosos y proponiendo una nueva forma de vivir basada en el amor, la misericordia y la justicia. Con sus acciones y enseñanzas, Jesús comenzó a crear un movimiento que transformaría la sociedad y sentaría las bases para la futura iglesia. El Sermón del Monte es uno de los discursos más influyentes y profundos de Jesús, donde expuso los valores esenciales del reino de los cielos, empezando con «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos», Mateo, capítulo 5, versículo 3. Jesús se subió a una colina y, viendo a la multitud que lo seguía, se sentó y empezó a enseñar. Inició con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que bendicen a aquellos con ciertas cualidades o condiciones espirituales, como ser humildes, misericordiosos, puros de corazón y pacificadores. Estas afirmaciones desafiaban las expectativas de su tiempo y resaltaban la importancia de vivir de manera honesta y alineada con las enseñanzas de Dios. Jesús también habló sobre la importancia del perdón, la sinceridad al orar y la confianza en que Dios proveería lo necesario. El Sermón del Monte ofreció no solo un conjunto de normas, sino una perspectiva revolucionaria sobre cómo vivir bajo la guía de Dios. Jesús instó a sus seguidores a actuar como la luz del mundo y la sal de la tierra, marcando una diferencia positiva en la sociedad y reflejando las cualidades de Dios en su vida cotidiana. Este sermón continúa inspirando y guiando a los cristianos de todo el mundo, animándolos a vivir de una forma que honre a Dios y promueva la justicia y el amor en todos los aspectos de la vida. Durante su ministerio, Jesús viajó por muchas ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino, y curando todo tipo de enfermedades y dolencias entre la gente. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Realizó muchos milagros que mostraban el poder y la compasión de Dios. Curó a personas ciegas, sordas, paralíticas y leprosas, restableciendo no solo su salud física sino también su dignidad y esperanza. Uno de sus milagros más extraordinarios fue la curación de un hombre que había nacido ciego, evento que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Al sanar a este hombre, Jesús no solo le devolvió la vista, sino que también se manifestó como la luz del mundo, aportando claridad espiritual. Otro milagro destacado fue la resurrección de Lázaro, un amigo cercano de Jesús, que había fallecido y llevaba 4 días enterrado. Cuando Jesús llegó a su tumba, oró y luego gritó con fuerza: «Lázaro, ven fuera». Juan, capítulo 11, versículo 43, y Lázaro salió de la tumba, vivo y recuperado. Este milagro no solo mostró el control de Jesús sobre la muerte, sino que también anticipó su propia resurrección. Más allá de las curaciones físicas, Jesús también liberaba a personas de posesiones demoníacas, demostrando su poder sobre las fuerzas espirituales del mal. Calmaba tormentas, multiplicaba los alimentos para miles y caminaba sobre el agua, mostrando su autoridad sobre la naturaleza. Cada milagro que realizaba Jesús tenía un propósito más profundo:
afirmar su identidad como el Hijo de Dios y animar a la gente a creer en Él. Estos milagros no eran solo demostraciones de poder, sino manifestaciones de amor y compasión que invitaban a las personas a una relación transformadora con Dios. Jesús eligió a 12 hombres comunes para que fueran sus discípulos y seguidores más cercanos, diciéndoles: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo, capítulo 4, versículo 19. Estos hombres provenían de diversos orígenes y profesiones, incluidos pescadores, un recaudador de impuestos y un celote. No fueron elegidos por su sabiduría o posición social, sino por su voluntad de seguir y aprender de Jesús. Pedro, Santiago y Juan, 3 de los discípulos más cercanos a Jesús, estuvieron presentes en eventos clave como la transfiguración de Jesús en el monte, donde se manifestó su gloria de forma única. Los discípulos recibieron enseñanzas y entrenamiento detallado, acompañando a Jesús en su ministerio, presenciando sus milagros y escuchando sus parábolas. Fueron enviados en misiones para predicar el Evangelio, sanar enfermos y expulsar demonios, ejerciendo la autoridad y el poder que Jesús les otorgó. A pesar de sus errores y momentos de duda, los discípulos se transformaron a través de su relación con Jesús, aprendiendo sobre humildad, servicio y sacrificio, y entendiendo poco a poco la verdadera esencia del reino de los cielos. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, estos hombres se convirtieron en pilares de la iglesia primitiva, extendiendo el mensaje de salvación e influyendo en el mundo con el Evangelio. La selección de los discípulos muestra que Dios puede usar a personas comunes para llevar a cabo tareas extraordinarias cuando están dispuestas a seguirle y obedecerle. Jesús a menudo enseñaba a través de parábolas, que son historias sencillas que explican verdades espirituales profundas. Estas parábolas eran una forma efectiva de hacer que conceptos complejos fueran fáciles de entender y recordar. Una de las más famosas es la del sembrador, que compara diferentes tipos de suelo con las distintas maneras en que las personas responden al mensaje del reino de los cielos. Otra parábola importante es la del buen samaritano, que destaca la importancia de mostrar amor y compasión verdaderos hacia los demás, sin importar diferencias de origen o creencias. Jesús también contó la parábola del hijo pródigo, que narra la historia de un joven que malgasta su herencia y luego regresa arrepentido a casa. Su padre lo recibe con brazos abiertos y celebra su retorno, representando la generosidad y la misericordia de Dios hacia aquellos que se arrepienten. Las parábolas de Jesús tocaban temas como el perdón, la justicia, la humildad y la generosidad, retando a quienes las escuchaban a reflexionar sobre sus propias vidas y a vivir según los valores del reino de los cielos. Estas historias no solo enseñaban lecciones morales, sino que también mostraban el carácter de Dios y su plan para la humanidad. A través de sus parábolas, Jesús invitaba a sus seguidores a entender el mundo de una manera nueva, conforme a los valores del reino de Dios, y a vivir de manera que reflejara esa visión transformadora. La última cena, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Lucas, capítulo 22, versículo 19. La última cena que Jesús compartió con sus discípulos fue un momento cargado de profundo significado y simbolismo. Celebrada durante la Pascua, esta cena estableció una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Durante la comida, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo entregó a sus discípulos, explicando que el pan simbolizaba su cuerpo que sería sacrificado por ellos. Luego, tomó el cáliz de vino, diciendo: «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas, capítulo 22, versículo 20. Con estos actos, Jesús estableció la Eucaristía o Santa Cena, un rito central para los cristianos que representa su sacrificio en la cruz. Además, lavó los pies de sus discípulos, destacando la importancia de la humildad y el servicio a los demás. Durante la cena,
Jesús reveló que uno de los discípulos lo traicionaría, lo que causó gran consternación entre ellos. Judas Iscariote, quien ya había acordado con los líderes religiosos traicionar a Jesús, salió de la cena para llevar a cabo su plan. Jesús también predijo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara esa noche. La última cena fue un momento de unión, enseñanza y revelación, preparando a los discípulos para los eventos trascendentales que estaban por suceder. Señaló el comienzo del fin del ministerio terrenal de Jesús y la transición hacia su sacrificio redentor en la cruz, que abriría el camino para la salvación de toda la humanidad. El arresto y juicio de Jesús, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Tras la última cena, Jesús se dirigió al jardín de Getsemaní con sus discípulos para orar. Allí, enfrentó una angustia intensa, consciente del sufrimiento que estaba por venir. Oró intensamente, pidiendo a Dios que si fuera posible, evitara ese sufrimiento, pero aceptó cumplir con la voluntad de Dios. Mientras Jesús aún estaba orando, Judas llegó con un grupo armado enviado por los líderes religiosos y traicionó a Jesús con un beso. Jesús fue arrestado y llevado primero ante Anás y luego ante Caifás, el sumo sacerdote. Los líderes religiosos se reunieron para formular acusaciones contra él, presentando testigos falsos que no lograron coincidir en sus testimonios. Finalmente, el sumo sacerdote confrontó directamente a Jesús, preguntándole si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús afirmó que sí, y fue acusado de blasfemia, delito que según la ley judía, merecía la muerte. Durante este tiempo, Pedro, que había seguido a Jesús a cierta distancia, fue reconocido como uno de sus discípulos. Temiendo por su vida, negó conocer a Jesús 3 veces, cumpliéndose así la predicción que Jesús había hecho sobre él. Después de ser juzgado por los líderes religiosos, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Los judíos no podían ejecutar a nadie, así que necesitaban la autorización romana para aplicar la pena de muerte. Pilato, aunque consideró que Jesús era inocente, cedió ante la presión de la multitud que exigía la crucifixión de Jesús. Para mostrar su desacuerdo, Pilato se lavó las manos en público, simbolizando que no se consideraba responsable, y entregó a Jesús para ser crucificado. Jesús, cargando su cruz, fue llevado al lugar conocido como la calavera, o en hebreo, Gólgota, Juan, capítulo 19, versículo 17. La crucifixión de Jesús fue el momento decisivo de su misión para redimir a la humanidad. Tras ser condenado por Pilato, sufrió azotes, fue coronado con espinas y ridiculizado por los soldados romanos. Luego, tuvo que llevar su propia cruz hasta el Gólgota, el sitio de su ejecución. En el camino, agotado físicamente, Simón de Cirene fue forzado a ayudarlo a cargar la cruz. Al llegar al Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz entre 2 criminales, cumpliendo así la profecía de Isaías que decía que sería contado entre los malhechores. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Mientras estaba en la cruz, Jesús hizo varias declaraciones importantes, incluyendo una súplica por el perdón de sus ejecutores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Prometió a uno de los criminales crucificados junto a él que estaría con él en el paraíso ese mismo día. Durante la crucifixión, hubo oscuridad sobre la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Al final de este tiempo, Jesús exclamó, Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo, capítulo 27, versículo 46. Este grito refleja el intenso sufrimiento físico y espiritual que soportaba al asumir los pecados del mundo. Finalmente, Jesús dijo, consumado es. Juan, capítulo 19,
versículo 30, inclinó la cabeza y expiró. La crucifixión, aunque marcada por el dolor y el sacrificio, también representó la victoria sobre el pecado y la muerte. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el fin de la separación entre Dios y la humanidad y abriendo el camino para una relación directa con Él a través del sacrificio de Jesús. La resurrección de Jesús, al amanecer del primer día de la semana, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y descubrió que la piedra que lo sellaba había sido removida. Juan, capítulo 20. Versículo 1. La resurrección de Jesús es el evento más importante para la fe cristiana, ya que confirma su victoria sobre la muerte y su capacidad de otorgar vida eterna. 3 días después de ser crucificado, varias mujeres, incluida María Magdalena, fueron a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo con especias. Al llegar, encontraron que la tumba estaba abierta y vacía. En ese momento, 2 ángeles les anunciaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas, capítulo 24, versículos 5 a 6. María Magdalena, al principio confundida y afligida, se encontró con Jesús resucitado. No lo reconoció hasta que Él la llamó por su nombre. Ella rápidamente fue a informar a los discípulos. Jesús también se apareció a otros discípulos en diversas ocasiones, afirmando su resurrección. Se les mostró a 2 discípulos mientras caminaban hacia Emaús, explicándoles las Escrituras sobre Él. Posteriormente, se presentó ante los apóstoles reunidos, enseñándoles sus manos y su costado para que pudieran ver que realmente era Él. Tomás, ausente en ese primer encuentro, expresó sus dudas hasta que Jesús se apareció de nuevo y le permitió tocar sus heridas, lo que llevó a Tomás a exclamar: «Señor mío y Dios mío». Juan, capítulo 20. Versículo 28. La resurrección de Jesús no fue simplemente un retorno a la vida, marcó el inicio de una nueva realidad en la que la muerte y el pecado han sido vencidos. Este evento crucial empoderó a los discípulos para que se convirtieran en testigos valientes del Evangelio, difundiendo la esperanzadora noticia de la resurrección y la salvación por todo el mundo. La Gran Comisión. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Mateo, capítulo 28, versículos 18 a 19. Antes de ascender al cielo, Jesús convocó a sus discípulos y les entregó una misión clara y expansiva: la Gran Comisión. Afirmó su autoridad suprema y encargó a sus discípulos la tarea de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a seguir todas sus enseñanzas. Esta tarea no se limitaba a un grupo específico o a una región particular, era un mandato para alcanzar a personas de todos los lugares. Jesús aseguró a sus seguidores que estaría con ellos cada día hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20, prometiéndoles su presencia y apoyo constante mientras llevaban a cabo esta misión. La Gran Comisión se convirtió en el motor que impulsó el movimiento cristiano, motivando a los discípulos a expandir sus horizontes y llevar el mensaje del Evangelio por el mundo. Tras recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a predicar con audacia y a realizar milagros en el nombre de Jesús, evidenciando el poder y la veracidad de su mensaje. Este mandato sigue siendo la misión central de la Iglesia hoy, inspirando a los cristianos a vivir y compartir su fe, buscando transformar vidas y comunidades con el amor y la verdad del Evangelio. La Gran Comisión es un llamado a la acción, una invitación a participar en el plan redentor de Dios y ser parte de una historia que continúa en cada generación hasta el regreso de Cristo. La ascensión de Jesús, mientras los bendecía, se separó de ellos y ascendió al cielo. Lucas, capítulo 24, versículo 51. La ascensión de Jesús fue un momento decisivo tanto para sus discípulos como para la historia de la salvación.
Después de estar 40 días con sus seguidores, mostrándose y enseñando sobre el reino de Dios, Jesús los llevó al Monte de los Olivos, cerca de Betania. Allí, levantó las manos y los bendijo. Mientras hacía esto, ascendió al cielo ante sus ojos. Este evento no solo señaló el fin de su ministerio en la tierra, sino también su elevación a la derecha de Dios Padre, donde ahora intercede por nosotros y reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. La ascensión también confirmó que Jesús enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, para fortalecer y guiar a sus seguidores. Antes de irse, Jesús les prometió: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Esta promesa se hizo realidad en el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, anunciando las maravillas de Dios a todos los presentes. La ascensión de Jesús no fue un adiós, sino el comienzo de una nueva etapa de su misión redentora, en la que sigue actuando a través de su Espíritu y sus seguidores en la tierra. También anticipa su regreso prometido, cuando volverá en gloria para juzgar a vivos y muertos y establecer definitivamente su reino eterno. La venida del Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos, capítulo 2, versículo 2. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban juntos en un lugar, esperando la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo. De pronto, un sonido potente como de un fuerte viento llenó el lugar, y lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas, según el Espíritu les permitía expresarse. Este evento marcó el inicio de la Iglesia y capacitó a los seguidores de Jesús para testificar sobre su resurrección y expandir el Evangelio. Jerusalén estaba llena de judíos devotos de todo el mundo reunidos para la festividad de Pentecostés. Al oír el ruido, se formó una multitud que quedó asombrada al escuchar a los discípulos hablar en sus propias lenguas. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se puso de pie y explicó que estaban presenciando el cumplimiento de la profecía de Joel, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Hechos. Capítulo 2, versículo 17. Proclamó con valentía que Jesús, que había sido crucificado, había resucitado y ascendido al lugar de honor a la derecha de Dios, y que este derrame del Espíritu era la evidencia de eso. Instó a todos a arrepentirse y bautizarse en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ese día, aproximadamente 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro, se bautizaron y se unieron a los discípulos. Este acontecimiento no solo transformó las vidas de quienes estaban allí, sino que también inició un movimiento que se expandiría rápidamente alrededor del mundo, llevando el mensaje de esperanza y salvación a todas las naciones. El crecimiento de la iglesia primitiva, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Después de Pentecostés, la iglesia primitiva creció rápidamente, tanto en número como en profundidad espiritual. Los nuevos creyentes se dedicaban firmemente a la enseñanza de los apóstoles, a compartir juntos, a comer juntos y a orar. Existía una fuerte sensación de unidad y comunidad entre ellos, donde compartían sus posesiones y se cuidaban mutuamente. Los apóstoles realizaban muchos milagros, lo que confirmaba el mensaje del Evangelio y atraía a más personas a la fe en Jesús. Uno de los eventos más notables de este tiempo fue la sanación de un hombre cojo que pedía limosna en la entrada del templo llamada Hermosa. Pedro y Juan, al encontrarse con él, dijeron: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Hechos, capítulo 3, versículo 6. El hombre fue sanado instantáneamente y entró en el templo caminando, saltando y alabando a Dios, lo que causó un gran asombro entre los presentes. Este milagro le dio a Pedro la oportunidad de predicar nuevamente sobre Jesús, lo que llevó a más conversiones. La iglesia primitiva no solo crecía, también enfrentaba persecuciones y desafíos. A pesar de las amenazas de las autoridades religiosas, los apóstoles respondían con determinación y fe, insistiendo en que no podían dejar de compartir lo que habían visto y oído. Oraban por valentía, y Dios los llenaba de nuevo con el Espíritu Santo, dándoles la fuerza para seguir predicando con convicción. Esta época de crecimiento y fervor espiritual estableció las bases para la expansión global de la Iglesia, demostrando que el mensaje de Jesucristo es una fuerza transformadora capaz de cambiar el mundo. La conversión de Saulo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos, capítulo 9, versículo 4. La transformación de Saulo de Tarso, que más tarde se conocería como Pablo, es uno de los momentos más impactantes en la historia de la iglesia primitiva. Saulo era conocido por su ferviente persecución de los cristianos, creyendo que defendía la fe judía. Tenía permiso de los líderes religiosos para arrestar a cualquier seguidor del camino, como se llamaba a los primeros cristianos. Mientras iba a Damasco para arrestar a más seguidores de Jesús, una luz brillante del cielo lo cegó y lo derribó. Escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al preguntar: ¿Quién eres, Señor?, la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos, capítulo 9, versículo 5. Este encuentro cambió radicalmente su vida. Llevado ciego a Damasco, Saulo ayunó y oró durante 3 días hasta que Ananías, un discípulo de Jesús, fue enviado para restaurar su vista y bautizarlo. Lleno del Espíritu Santo, Saulo empezó inmediatamente a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, sorprendiendo a todos los que sabían de su pasado como perseguidor. Esta conversión no solo cambió a Saulo, quien se convirtió en Pablo, uno de los apóstoles más influyentes, sino que también tuvo un profundo impacto en la iglesia. Dedicó su vida a predicar el Evangelio y a fundar iglesias alrededor del mundo. Sus cartas a las comunidades cristianas forman una parte esencial del Nuevo Testamento y siguen inspirando a cristianos hoy. Su historia es un testimonio poderoso de la gracia de Dios y del cambio radical que puede producir un encuentro con Jesús. El Concilio de Jerusalén, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Hechos, capítulo 15, versículo 7. Con la iglesia primitiva creciendo y los gentiles uniéndose a la fe cristiana, surgieron debates sobre si los gentiles debían seguir las leyes judías, incluida la circuncisión. Este conflicto llevó al primer concilio importante de la iglesia en Jerusalén. Apóstoles y ancianos se reunieron para debatir y decidir sobre esta cuestión. Pedro recordó a todos que Dios había mostrado que no hace distinción entre judíos y gentiles, otorgando el Espíritu Santo a ambos. Argumentó que la salvación viene por la gracia de Jesús y no por cumplir la ley. Pablo y Bernabé compartieron sus experiencias mostrando cómo Dios había obrado a través de ellos entre los gentiles. Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén y hermano de Jesús, sugirió un enfoque conciliatorio, citando las Escrituras para respaldar la inclusión de los gentiles sin obligarlos a seguir todas las leyes judías. Propuso que se abstuvieran de prácticas específicas para mantener la paz y la unidad dentro de la iglesia. Esta decisión fue comunicada a las iglesias mediante una carta, aliviando y alegrando a muchos gentiles. El Concilio de Jerusalén fue crucial, estableciendo que la salvación se logra por la fe en Jesús y no por las obras de la ley.
destacando además la importancia del liderazgo y la unidad en la resolución de conflictos y en guiar a la Iglesia en su misión global. Los viajes misioneros de Pablo: ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Tras convertirse y ser llamado al apostolado, Pablo se dedicó completamente a viajar y difundir el Evangelio. Organizó varias expediciones misioneras que le llevaron a consolidar iglesias y a fortalecer a los fieles a lo largo del Imperio Romano. En su primer viaje misionero, acompañado por Bernabé, recorrió la isla de Chipre y las regiones de Pisidia, Panfilia y Licaonia. Aquí, Pablo encontró tanto recepción favorable como fuerte resistencia. En Listra, incluso fue apedreado y dado por muerto, pero se recuperó y continuó con su misión de predicar. Durante su segundo viaje misionero, junto a Silas, recorrió Siria, Cilicia, Galacia y llegó hasta Macedonia y Grecia. Este viaje fue especialmente fructífero, estableciendo comunidades cristianas en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados, pero un terremoto rompió sus cadenas, lo que llevó a la conversión del carcelero y su familia. El tercer viaje misionero lo llevó de nuevo por Galacia y Frigia hasta llegar a Efeso, donde pasó 3 años enseñando y predicando, lo que desencadenó un notable avivamiento. Cada uno de estos viajes no solo ayudó a expandir el alcance del cristianismo, sino que también consolidó la base de lo que sería la Iglesia global, demostrando el compromiso de Pablo con su misión y el impacto transformador del Evangelio en distintas culturas y sociedades. Pablo también regresó a Macedonia y Grecia, donde fortaleció las iglesias y alentó a los creyentes. A lo largo de estos viajes, enfrentó numerosos peligros y desafíos, incluyendo naufragios, persecuciones y encarcelamientos, pero nunca dejó de cumplir con su misión de difundir el Evangelio. Las cartas que escribió a las comunidades que había fundado o visitado durante sus viajes son ahora una parte importante del Nuevo Testamento. Estas cartas proporcionan instrucciones, correcciones y aliento a los cristianos, ayudándoles a mantener su fe y prácticas en alineación con las enseñanzas de Jesús. Los viajes misioneros de Pablo jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo, llevando el mensaje de Jesucristo a numerosas naciones y culturas diferentes. Además, ayudaron a establecer una base firme para lo que se convertiría en la Iglesia global, asegurando que las enseñanzas de Jesús alcanzaran a una audiencia mucho más amplia y diversa. Estos viajes no solo esparcieron el cristianismo geográficamente, sino que también sembraron las semillas de una comunidad cristiana unida y resiliente. La prisión y las cartas de Pablo. Pablo, prisionero por Jesucristo, y el hermano Timoteo, a nuestro amado Filemón, a la hermana Apia, a Arquipo nuestro compañero de lucha, y a la iglesia en tu casa, Filemón, capítulo 1, versículo 2. La firme dedicación de Pablo al Evangelio lo llevó a enfrentar varias detenciones y encarcelamientos. Aún así, desde la prisión, continuó sirviendo y fortaleciendo a la iglesia a través de sus cartas. Estas epístolas, conocidas como las cartas de la prisión, incluyen Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y están repletas de enseñanzas profundas y aliento espiritual. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribió a los Efesios, enfatizando la unidad de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y exhortándolos a vivir de acuerdo con su llamado celestial. A los Filipenses, les escribió expresando su alegría y agradecimiento por su apoyo, instándolos a adoptar la humildad de Cristo, quien se sometió hasta la muerte en la cruz. En su carta a los Colosenses, destacó la total supremacía y suficiencia de Cristo, contrarrestando falsas enseñanzas y animando a los creyentes a enfocarse en la vida celestial. La carta a Filemón fue una petición personal por Onésimo, un esclavo fugitivo convertido por Pablo, que regresaba a Filemón no como esclavo, sino como un hermano en Cristo.
Pablo también enfrentó una segunda detención en Roma, de donde escribió 2 Timoteo, su última carta, dirigida a su querido discípulo y colaborador. En ella, reflexionó sobre su vida y ministerio, instando a Timoteo a mantenerse firme en la fe y a seguir proclamando el Evangelio. Expresó su convicción de recibir una recompensa celestial, diciendo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Estas palabras, escritas desde su celda, muestran a un Pablo consciente de que su fin estaba cerca. Aún así, animaba a Timoteo a persistir en el trabajo del Evangelio y a prepararse para las adversidades futuras. Pablo manifestó su seguridad en la promesa divina de una corona de justicia que recibiría en el más allá, no solo él, sino todos los que anhelan el regreso de Cristo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Incluso al final de su vida, Pablo enfrentó la muerte con valor y esperanza, seguro de que su fe en Cristo garantizaba su presencia eterna con el Señor. Su vida y palabras finales ofrecen un poderoso ejemplo de fe inquebrantable y un compromiso inalterable con el llamado de Dios, inspirando a generaciones futuras de cristianos a perseverar en su fe y cumplir con determinación y alegría su propia misión. La muerte de Pablo y su legado apostólico. Cuando hubo dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos, capítulo 20, versículo 36. Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado en Roma durante el gobierno del emperador Nerón, siendo probablemente decapitado. Su muerte marcó el final de una vida de fe firme y dedicación total a Cristo. Incluso enfrentando la muerte, Pablo se mantuvo inquebrantable en su creencia de que lo esperaba la vida eterna y dejó un legado perdurable a través de sus cartas que siguen enseñando, alentando y retando a los cristianos alrededor del mundo. El impacto de Pablo en la iglesia primitiva y en la historia del cristianismo es enorme. Sus escritos constituyen una parte vital del Nuevo Testamento y son esenciales para la teología cristiana. Sus cartas abordan temas diversos, desde la salvación por la fe y no por las obras, hasta la ética cristiana y la estructura eclesiástica. Más allá de sus escritos, la vida misma de Pablo, caracterizada por su dedicación, sacrificio y perseverancia, es una fuente de inspiración para aquellos que desean seguir a Cristo. Pablo no solo enseñó el Evangelio, lo encarnó en todos los aspectos de su vida, demostrando lo que significa ser un auténtico discípulo de Jesús. El legado de Pablo es palpable en la expansión global del cristianismo, en la fundación de numerosas iglesias y en la capacitación de líderes cristianos que llevaron adelante su misión. Su vida y ministerio son un testimonio contundente de la gracia de Dios y del poder transformador del Evangelio, que sigue influenciando vidas y modelando la iglesia hoy en día. La unidad de la iglesia primitiva. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios, capítulo 4, versículo 4. La iglesia primitiva destacaba por su fuerte unidad y comunión, actuando como el cuerpo de Cristo. Los primeros cristianos se juntaban frecuentemente para aprender de los apóstoles, compartir en comunidad, comer juntos y orar, tal como se menciona en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Compartían sus bienes y recursos para asegurarse de que nadie sufriera por falta de lo necesario. Esta generosidad y solidaridad demostraban el amor de Cristo y atraían a muchos hacia la fe. Sin embargo, la unidad de la iglesia primitiva enfrentó varios desafíos. Surgieron conflictos, como el problema de cómo distribuir alimentos entre las viudas hebreas y las de habla griega, lo que llevó a la selección de los primeros diáconos para asegurar un trato justo para todos. También surgieron desacuerdos teológicos y culturales, como la controversia sobre si los gentiles convertidos debían seguir las leyes judías, incluida la circuncisión, resuelta finalmente en el Concilio de Jerusalén.
A pesar de estos retos, la iglesia primitiva mantuvo su unidad en la misión de difundir el Evangelio y seguir las enseñanzas de Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, superaron persecuciones y divisiones internas, continuando su crecimiento en número e influencia. La unidad de la iglesia primitiva sirve de modelo para los cristianos de hoy, recordándonos la importancia de amar, servir y apoyarnos mutuamente y de colaborar en la misión del Evangelio. Este ejemplo de unidad y comunión es un testimonio impactante de la presencia de Dios entre su pueblo y una guía para vivir en amor y armonía a pesar de las diferencias. La segunda venida de Cristo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo, capítulo 24, versículo 14. La segunda venida de Cristo es una esperanza fundamental para los cristianos, un evento que esperan con mucha anticipación y fe. Jesús prometió que volvería en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y para establecer su reino de manera definitiva. Esta promesa es una fuente de consuelo y motivación para los creyentes, especialmente durante periodos de persecución y dificultades. Los apóstoles enseñaron que la llegada de Cristo será repentina e inesperada, comparándola con la llegada de un ladrón en la noche. Por esto, exhortaron a los cristianos a estar siempre preparados, viviendo en santidad y lealtad. También subrayaron la necesidad de difundir el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo la gran comisión antes de que Cristo regrese. La segunda venida también iniciará la resurrección de los muertos y la transformación de los que estén vivos en ese momento, seguido por el juicio final, donde cada uno será recompensado o castigado según sus acciones. Para los fieles, será un momento de recompensa y de comunión eterna con Dios en un estado libre de pecado, sufrimiento y muerte. La expectativa del regreso de Cristo impulsa a los cristianos a vivir con propósito, amor y perseverancia, conscientes de que su labor en el Señor tiene un valor eterno. Además, esta esperanza nos llama a mantenernos vigilantes en nuestra vida espiritual, esperando con ansias el día en que Jesús regrese para restaurar todas las cosas. Esta esperanza es uno de los pilares de la fe cristiana, animándonos a mirar más allá de las dificultades actuales hacia la gloria futura que será revelada. El papel del Espíritu Santo en la Iglesia. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan, capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo juega un rol esencial tanto en la vida de la Iglesia como en la de cada creyente. Tras la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, equipándolos para la tarea de difundir el Evangelio y desarrollar la Iglesia. El Espíritu Santo es el Consolador que Jesús prometió enviar. Guía, enseña y fortalece a los creyentes, dotándolos de dones espirituales necesarios para construir la comunidad cristiana, como la profecía, la sanación, la enseñanza, la administración, entre otros. Estos dones permiten a cada creyente desempeñar un papel activo en la misión divina. Además, el Espíritu produce en nosotros frutos como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el autocontrol, que nos transforman para reflejar más a Cristo. Además de equipar a los creyentes para el servicio, el Espíritu Santo también nos convence de pecado y nos guía hacia el arrepentimiento y la fe. Nos marca como hijos de Dios, asegurando nuestra herencia eterna y confirmando que somos amados y aceptados por Dios. El Espíritu también asiste en nuestras debilidades, intercediendo por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar, especialmente cuando no sabemos cómo orar. La presencia del Espíritu Santo en la Iglesia es una señal de la nueva alianza y de la actividad continua de Dios en nosotros y a través de nosotros. Él es la fuerza que impulsa a la Iglesia a llevar adelante su misión, la presencia que nos sostiene en momentos difíciles y la promesa de la gloria que nos espera.
A través del Espíritu, vivimos la abundante vida y la profunda relación con Dios que Jesús prometió. La expansión del Evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8. La propagación del Evangelio desde Jerusalén hasta los rincones más distantes del mundo es una de las narrativas más impactantes en la historia de la Iglesia. Tras Pentecostés, los apóstoles y otros discípulos de Jesús comenzaron a difundir con audacia y fuerza el mensaje del Evangelio. Iniciaron en Jerusalén, donde numerosas conversiones y severas persecuciones no hicieron sino impulsar aún más la expansión del mensaje. Felipe, uno de los diáconos, extendió el Evangelio hasta Samaria, donde muchos aceptaron el mensaje y fueron bautizados. También llevó el Evangelio a un eunuco etíope, que después llevó esas buenas nuevas de vuelta a África. Pedro, tras recibir una visión de Dios, visitó la casa de Cornelio, un centurión romano, y fue testigo de cómo el Espíritu Santo llegaba también a los gentiles, demostrando que el Evangelio era para todos, sin distinción de etnia o estatus social. Pablo, quien inicialmente perseguía a los cristianos, se transformó en un misionero clave, recorriendo el Imperio Romano en múltiples viajes misioneros. Fundó iglesias, formó a nuevos creyentes y escribió varias cartas que ahora son una parte fundamental del Nuevo Testamento. Otros misioneros y líderes de la iglesia, como Bernabé, Silas, Timoteo y Tito, también jugaron roles cruciales en la fundación y fortalecimiento de comunidades cristianas. A lo largo de los siglos, el mensaje de Jesucristo ha cruzado fronteras culturales, lingüísticas y geográficas. Hoy, el Evangelio se predica en casi todas las naciones y la Iglesia global sigue expandiéndose y transformando vidas. La amplia difusión del Evangelio es un claro testimonio del poder de Dios y del compromiso de los creyentes con el mandato de Jesús de ser sus testigos en todo el mundo. La vida en comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vivir en comunidad era fundamental para la iglesia primitiva. Los primeros cristianos creían que seguir a Jesús implicaba compartir sus vidas, recursos y fe en comunidad. Se congregaban regularmente para aprender de los apóstoles, compartir comidas, orar juntos y apoyarse mutuamente. Este estilo de vida comunitario era un reflejo poderoso del amor de Cristo y del cambio profundo que el Evangelio provocaba en sus vidas. Los creyentes no solo compartían momentos juntos, sino que también vendían sus bienes para apoyar a quienes lo necesitaban, mostrando una generosidad y cuidado mutuo que fortalecía sus lazos de unidad y solidaridad. No solo se reunían para cultos formales, también se encontraban en casas, compartiendo alimentos y fomentando el ánimo mutuo. Este enfoque de comunidad permitía un aprendizaje más personal y profundo, ayudando a cada uno a crecer en su relación con Jesús. Además, la vida en comunidad incluía un compromiso constante con la oración, uniendo a los creyentes en la búsqueda de dirección y fortaleza divina para enfrentar retos y continuar con la misión encomendada. El modo de vida comunitario de la iglesia primitiva es un modelo para los cristianos actuales, recordándonos la importancia de vivir en amor, generosidad y unidad. Nos desafía a extender nuestras relaciones más allá de los encuentros formales, creando vínculos auténticos y significativos que nos fortalezcan y animen en nuestro camino de fe. La historia de Jesús. La narrativa de Jesús, desde la promesa de un Salvador hasta la formación de la iglesia primitiva, es profunda y transformadora, afectando vidas globalmente hasta el día de hoy. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para ofrecer salvación y esperanza, viviendo ejemplarmente en humildad, amor y sacrificio. Sus enseñanzas, milagros, muerte y resurrección no solo cumplieron antiguas profecías,
sino que también iniciaron una nueva época de redención y relación más cercana con Dios. Impulsada por el Espíritu Santo, la Iglesia primitiva difundió valientemente este mensaje de salvación, superando persecuciones y dificultades con una fe sólida. A través de sus acciones y su ministerio, demostraron cómo el Evangelio puede transformar vidas y dejaron un legado que sigue motivando y orientando a los cristianos en la actualidad. Al considerar esta historia, nos vemos impulsados a vivir según los principios y enseñanzas de Jesús, buscando amar a Dios y a nuestro prójimo, sirviendo con humildad y generosidad, y compartiendo la esperanza del Evangelio con todos los que nos rodean. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos, individualmente y en comunidad, vivir y compartir el mensaje de Jesús con la misma pasión y compromiso que caracterizó a los primeros cristianos?